Quería comentar un par de otras cosas en torno al último texto que subí a la página web. No son cosas muy dignas tampoco de haberlas escrito, son más bien como ideas a propósito del texto. Y es que estaba pensando, y pensando hace un tiempo en realidad, a propósito de las lecturas de Nietzsche y eso como concatenado con todo el resto de trabajo de escritura y lectura que he hecho en torno al anticapitalismo, a la crítica al capitalismo o al post-trabajo, creo que incluso he hablado un poco acá, y todas esas encrucijadas y esas coordenadas. Creo que vale la pena hablar un poco de Nietzsche. He estado leyendo, revisando últimamente el Zaratustra, la edición de Penguin, que es bastante comprensiva en el sentido de que es una edición crítica en el fondo. Que las ediciones críticas son todos estos textos que comprenden, primero que nada, un buen prólogo, buenas, buenas y comprensivas notas al pie, que contextualizan en realidad, que contextualizan y que dan fondo a lo que se está hablando. Es esta versión, la de Penguin Classics o Clásicos. Súper, súper buena edición, y he podido revisar a propósito del prólogo, ¿cierto? A cargo de Pérez Barbujo. Muy buena, muy interesante. Que en el fondo la idea central de los estudios más en profundidad de Nietzsche tienen que ver con la idea de que este pensador, a menudo catalogado como un, no sé, hater, supongo que es la palabra, incel, dirían otros, en el fondo estaba generando un proyecto filosófico, un proyecto de ideas centradas en el amor a la humanidad, en el fondo. Y eso para mí fue como una cuestión que me abrió mucho la cabeza en el último tiempo. Porque claro, lo que se sabía de Nietzsche era como esta, o lo que yo sabía de Nietzsche, más que nada, y en realidad era toda esta onda, no sé si pesimista es la palabra, o quizás vitalmente pesimista, ¿cierto? Un diagnóstico absolutamente terrible de la modernidad europea contemporánea a él y en la que nosotros vivimos, ¿cierto? Al menos en sus ramificaciones más nuestras, digamos, en pleno 2025. Claro, y en esta onda de rechazo total, rechazo a la institución, probablemente la institución más grande de su tiempo, el protestantismo, y el protestantismo que es génesis del capitalismo en el fondo, y el protestantismo que es también génesis del marxismo. Esa idea es muy, muy, muy interesante. Entonces este rechazo a todo lo contemporáneo en Nietzsche le genera como esta aura, por un lado pesimista, y negativa en el fondo es lo que quiero decir. Es como una aura negativa, una cosa media indeseable, de un poco menos que de un loco gruñón que detestaba a todo y a todos. Y la gracia de empezar a leer el Zaratustra justo en esta edición, con este prólogo y esta edición anotada y todo, es en el fondo entender que era un proyecto, el proyecto filosófico de Nietzsche era un proyecto amoroso. Un proyecto que desde en su concepción, con toda esta construcción que hace Nietzsche de la tragedia en el fondo y de la fibra constitutiva de la realidad de su tiempo, y un poco de nuestro tiempo también, llegaba a estas conclusiones, a este proyecto que tiene que ver con la superación y la libertad en el fondo, y con la creatividad. Porque ¿qué es el superhombre sino un estado completo y pleno de, de creatividad, de hacer? Hay una frase muy buena acá en el libro donde dice, la voluntad de poder es la voluntad de volar. Qué lindo eso, de salir volando y permanecer en vuelo. Y ahí también está claramente la figura del águila, ¿cierto? El águila, los halcones. Y de esta cruz que le colgaba sobre la cabeza a Nietzsche, que es el Cristo. Yo creo que él hasta cierto punto se sintió un poco como
Cristo crucificado. Pero eso ya es terreno de la especulación, ¿cierto? Entonces agarramos a este Nietzsche amoroso, a este Nietzsche creativo, a este Nietzsche del amor, y cómo lo concatenamos con una crítica al capitalismo. Yo creo que ahí está en el Génesis, ¿cierto? Contra el protestantismo. Si estamos contra el protestantismo, si estamos eh, contra la versión anglo-germana de lo que es el cristianismo, estamos en contra del capitalismo mundial integrado. ¿De qué manera? Rechazando los valores fundamentales del capitalismo, que son la producción infinita, el trabajo entendido como la producción de valor siempre para otros, y entender eso como sacrificio, que es como en el fondo es como una transfiguración de cierta manera del sacrificio de Cristo en la cruz, que se sacrificó por nosotros, digamos, según el mito, ¿cierto? Se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, y por ende nosotros deberíamos, en esta visión anglo-protestante del mundo del trabajo, del comercio internacional, de la economía, del mercado, etcétera, deberíamos nosotros también sacrificarnos en nuestro trabajo digamos, por el bien del empresario, no sé, ¿cachai? El mismo moralismo hasta cierto punto se extiende en el marxismo, en las fibras profundas, digamos, esto no es superficial, el marxismo, digamos, la dialéctica marxista y todo eso rechaza el cristianismo, digamos, en escrito y todo tipo de idealismo y todo ese tipo de cosas, pero en el fondo en el marxismo opera igual una noción cristiana, si se quiere, del sacrificio y de la salvación y del rebaño, ¿cierto? Y todas estas cosas. Transfiguradas, por supuesto, pero la fibra es parecida. Ya a eso me refiero. Hay un entramado común, que algunos incluso podrían decir que es el entramado profundo de la civilización, ¿cierto? Que tiene que ver con permanecer vivos y seguir sobreviviendo y perpetuando la especie, y después ya cuando llegan las bonanzas, mantener las bonanzas, digamos, en esta idea también media hegeliana del progreso. Bueno, versus la historia y versus el progreso está Nietzsche con la genealogía y el ciclo, que también es una manera interesante de entender, de concatenar con el anticapitalismo. El ciclo, la genealogía, digamos, maneras más bien caóticas, anárquicas, diría Feyerabend, de concebir la realidad y la sociedad y el devenir de la sociedad, ¿cierto? Con estas fuerzas medias indeterminadas e indeterminables que se mueven para muchos lados, y eso también es de Deleuze y Guattari. Sin duda un proyecto amoroso, y lo escribían en el texto. Si acaso no tienen todo este resto de pensadores, cierto, de izquierda, grandes intelectuales con proyectos emancipadores, si no tienen ellos también como esta vocación crística del sacrificio y de la bondad y del buenismo en el fondo también, y de la enseñanza. No nos olvidemos que Jesucristo, o Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, o como sea que le quieran decir ustedes, si se adscriben o no a este gran mito de Occidente, y no tan Occidente, digamos. Cristo era un rabino, y rabino significa profesor o maestro. Está también eso en la tradición cultural, si se quiere, de las izquierdas. La noción de que tiene que haber una o varias figuras o un partido o lo que sea que se dedique a rescatar al rebaño de la condena satánica de la ignorancia a través de estas figuras medias de mártir,
¿cierto? Acá en Chile tenemos a nuestro propio Cristo, a nuestro propio Cristo de la izquierda chilena que es Allende, a nuestras propias santas, santos, vírgenes María, apóstoles. Y es porque la izquierda chilena es muy pechoña. Pero el peor tipo de pechoñismo, el pechoñismo este que topa entre lo católico y casi lo protestante, ¿cierto? Estos carismáticos que son casi evangélicos en sus formas, como lo es la mamá de Gabriel Boric, por ejemplo, que ella es carismática, donde hay saltos y gritos y casi que nos ponemos a hablar en lengua, que no sean el latín y el griego, claro, sino que lenguas inventadas como suelen pasar los cultos evangélicos. El liberalismo también es muy cristiano, muy hegeliano, muy de entender todo como proceso, muy amantes de la democracia, muy buenos para rechazar, digamos, todo lo que es lo verdaderamente revolucionario, que es el rechazo a la civilización. Claro, y en ese gesto puede estar Nietzsche, ¿cierto? En el rechazo a la civilización, ¿por qué? Quizás por la creación total, pero ¿qué sería eso? Me pregunto y me pregunto y me pregunto. Fue hace poco Semana Santa y por eso el último texto, que en el fondo está escrito en griego, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, ¿cierto? Cada elemento de esa frase hecha, del INRI en latín, tiene una carga súper importante para nuestro mito, para nuestra conformación, para nuestro mundo. Nietzsche entendió eso también, po, que lo único revolucionario que podía hacer en su tiempo era rechazar el cristianismo, porque sin cristianismo se quedaba él sin cultura, sin Europa, en todos los sentidos relevantes, políticos, morales, económicos. Sin cristianismo no hay Europa y sin Europa no hay América. No por nada estamos hablando español en este momento. Estoy hablando yo español en este momento. Ustedes no sé qué están hablando. Es realmente curioso cómo todas estas ideas terminan por juntarse en algún momento. O juntar las colitas, o toparse, o tender algunas a las otras y complementarse. No por nada en todos estos cursos, digamos, de teorías post-post, de ideas críticas post-post, siempre se pasa Spinoza, Nietzsche, Marx, Freud, Lacan, Foucault, Deleuze y Guattari. Algunos meten un poco de Butler, pero Butler es puro Hegel, así que, claro, es como una genealogía un poco evidente que se da naturalmente, ¿cierto? Entre todos estos pensadores, Marx, Foucault, Nietzsche, Marx, Nietzsche, Marx, Freud, Freud, Nietzsche. Son pequeñas coordenadas o grandes coordenadas, pequeños puntos, pequeños nodos que terminan por unirse o no, tocarse o no, ser clavos, martillos, serruchos en una caja de herramientas que sirve para generar lo que tiene que generar, que es pensamiento. Últimamente he estado bastante obsesionado con el cristianismo ortodoxo, con la Iglesia Católica Bizantina, en este cisma que ocurrió temprano en la historia de Occidente, relativamente temprano. La prevalencia de los símbolos, la prevalencia de el hábito, el uso del griego. Estoy aprendiendo griego superficialmente por Duolingo, digamos. Pero ya hay cosas que sacar de la Biblia Koiné. Que Koiné, Koiné significa común en el fondo, y es como la Biblia escrita en el griego común de la zona del Levante y del Mediterráneo de esa época. Hay demasiado que seguir aprendiendo, esa es la única conclusión que saco cada vez que escribo, cada vez que grabo algo. Hay mucho que seguir aprendiendo, que seguir sacando el limpio o no, o seguir ensuciando y seguir indagando y hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Quizás eso es lo más radical que se puede hacer.
Como una anécdota, este supuesto Nietzsche, ya enloquecido en sus últimos años de vida, logró obtener un sueldo vitalicio de profesor universitario, le pagaban como un 70% de su sueldo y pudo irse a vivir a la costa. Y él dictaba, ya no podía escribir, estaba tan mal, tenía unas migrañas, problemas estomacales crónicos, estaba tan mal que dictaba. Y por eso escribe, y por eso está escrito su obra, la parte culmine de su obra, el Zaratustra, en aforismos. Le dictaba a un secretario, poco, un par de horas al día, dictando. Eso es voluntad. Ese es un gesto radical. Y puede ser incluso algo cristiano. Quizás ese fue su martirio. Y en vez de la salvación eterna, tenemos nosotros el así habló Zaratustra. Quizás.